Son las 8:39. Saludamos a la doctora Angélica Abad. Ella es politóloga, profesora de la Universidad de Cuenca. Doctora Abad, bienvenida. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo marcha esta campaña política, de alguna manera opacada por los graves sucesos que se dan en el país, por la falta de energía, este enorme bache en el que está cayendo la producción y el empleo en Ecuador, que genera también una situación económica difícil. Pero la campaña sigue adelante, se está evacuando ya esta parte en la cual se dejan en firme o se dejan afuera de la contienda electoral a candidatos. Bienvenida. Buenos días, Gustavo. Un saludo para ustedes y su audiencia. Efectivamente, el tema de los apagones creo que de alguna manera ha hecho olvidar a los ecuatorianos que estamos en plena carrera electoral. Es una carrera electoral que va a estar definida, yo creo, por la discusión de un tema adicional a la agenda al que se tenía pensado en agosto, que era principalmente el tema de la seguridad, la cuestión de la corrupción, el tema económico. Ahora se va a sumar el tema energético y sobre todo la sostenibilidad de lo energético, que pone en apuros a todos los candidatos, porque la sostenibilidad de la energía está relacionada con las hidroeléctricas, y las hidroeléctricas con las fuentes de agua con la minería. Digamos, es un tema grueso porque es delicado para el Estado, siendo todo esto una de sus principales fuentes de ingresos, pero a la vez la pata de la que más cojea, ¿no?, en este momento. Ahora, en términos de la carrera, las presidenciales, como es habitual, han eclipsado a las de asambleístas provinciales, asambleístas nacionales, y el Parlamento andino evidentemente siempre pasa casi desapercibido, ¿no? Lo que sabemos y de lo que hemos visto es que ya tenemos las 16 candidaturas en firme. Me parece que ayer también ya se le dio el visto bueno a Rabascal para que pueda continuar con la candidatura. La semana pasada fue topic, ¿no? Entonces vamos a tener nuevamente unas elecciones apretadas, unas elecciones fragmentadas, y unas elecciones en donde se puede ver además que no solamente es que hay 3 partidos de los cuales no tendrán representación de asambleístas nacionales, sino que solamente 5 de esos 16 tienen representación a nivel provincial, lo cual hace pensar que nuevamente tendremos una configuración en el Congreso en donde cual fuera sea electo presidente o presidenta de la República, luego tendrá problemas para gobernar, porque probablemente tendremos un Congreso fragmentado que no responde o no está en línea, ¿no?, con el plan de gobierno. ¿Cómo ve usted el entorno, el de los votantes ecuatorianos, la gran mayoría, la enorme mayoría de ecuatorianos preocupados en su supervivencia diaria con la compleja situación que se vive? Las redes sociales que se encuentran ya evidenciando una pre-campaña con una serie de mensajes que se refieren a la crisis energética justamente que vive el país, también a la inseguridad y la violencia. Pues es un fenómeno que venimos viendo desde hace tiempo, y ahí, más que a los partidos y a los candidatos, yo he hecho en falta una acción más activa y quizás más contundente por parte del Consejo Nacional Electoral, dado que no es solamente, digamos, las atribuciones del Consejo no son solamente organicemos las elecciones, ¿no? Si es que uno mira la ley y mira cuáles son sus responsabilidades, también está la educación al elector, la garantía de que los electores recibamos información de calidad, información precisa y pertinente. Entonces, me parece que el Consejo Nacional Electoral tendría que tener un rol mucho más activo y decisivo en el tema de la difusión de la información, como convirtiéndose, si se quiere, en esa instancia que no debería responder a ningún interés político inmediato, donde los ciudadanos podamos acudir para informarnos correctamente. Y tenemos todo lo contrario, estamos inundados de información falsa. Yo cada vez, no sé si veo más o cada vez las noto más, quizás porque también han surgido en contraposición los agencias de fact-checking, ¿no? Entonces vemos que candidatos, que partidos, que autoridades lanzan cifras por lanzar, como fue en el caso, por ejemplo, del día de ayer con el tema del juicio político, ¿no? A la ministra damos datos sin el adecuado sustento, damos datos que son falsos, después vemos campañas anticipadas, vemos una campaña anticipada fuertísima desde el mismo gobierno.
Y eso también nos da cuenta un poco de la falta de presencia de autoridad del propio Consejo Nacional Electoral, del hecho de que a los partidos les importa bastante poco cumplir con el marco normativo porque están intentando pescar a río revuelto, y el hecho de que la ciudadanía también está tan inundada con otras cosas que sencillamente no tiene tiempo, no tiene los recursos para estar discerniendo, ¿no?, qué información debo y qué información no debo tener. Y en ese sentido, de nuevo insisto, me gustaría ver un rol más activo del Consejo Nacional Electoral como la fuente, si se quiere, de información verídica y fiable a la que los ciudadanos podríamos mirar, ¿no? Pero en ese momento creo que son ustedes, los medios de comunicación, la fuente más cercana a información verídica y fiable de la cual nosotros nos podemos alimentar, ¿no? El tema de las redes sociales sin duda se ha convertido en la primerísima fuente de información para los ecuatorianos, pero una fuente muy peligrosa, con doble cara. El gobierno nacional ha tenido ya en los últimos días que aclarar algunas declaraciones, entre comillas, oficiales o comunicados que se han publicado que no tienen un origen oficial. Se duplica, se falsifican no solamente documentos, ahora voces, imágenes, con esto de la inteligencia artificial, al punto de que se ha conformado una alianza que está empezando a trabajar con el hashtag Un voto contra la desinformación, que busca desarrollar una propuesta para reglamentar el uso responsable de la inteligencia artificial. Esta alianza, entendemos, la están componiendo medios, organizaciones sociales, también la academia, con el objetivo de promover el uso responsable y ético de la inteligencia artificial, tema que no se ha logrado ni siquiera en los países que han inventado este tema tan contemporáneo de la inteligencia artificial. ¿Qué podemos decir a los oyentes, a los potenciales votantes sobre las previsiones en cuanto a la información que consumimos? ¿Qué les podemos decir? Podemos decir que escojan fuentes de información de medios serios, medios probados. No todo lo que aparece como medio de comunicación en TikTok, en Twitter es un medio. Las fuentes oficiales tienen una dirección clara y tienen una forma de comunicar clara. Periódicos, medios de comunicación, que normalmente son quienes generan las noticias, como en el propio caso suyo, Primicias del Universo, digamos. Medios de comunicación que ya llevan largo tiempo haciendo este ejercicio, quizás son las mejores formas, ¿no? Y luego dejar de creer, digamos, nos toca ser muy desconfiados. Quizás esa es la peor parte de todo, ¿no? Porque la confianza y el capital social se construye de la credibilidad que tenemos unos entre otros, ¿no? Y esto menoscaba justamente ese capital social que deberíamos poder confiar en el vecino. Lamentablemente nos toca ser desconfiados, sobre todo de la información política y sobre todo de las cifras y de los datos que se están dando, de los que más se manipulan para mal. Veo que son los datos sobre la delincuencia y la inseguridad, ¿no? A veces se manipulan para dar buena luz al gobierno, otras veces se manipulan para darle mala luz y generan ambos desconfianza y generan ambos esa sensación de, no sé si de mayor o menor seguridad, pero que hace daño, ¿no?, al Estado. Entonces el llamado es un poco a desconfiar de los datos que no provienen de fuentes oficiales, a revisar, a asegurarse siempre. Ahora están todos estos agencias de fact-checking que son muy útiles, ¿no?, si es que uno quiere cerciorarse, además, si no tiene tiempo de andar buscando el dato del origen, de si lo que nos están diciendo es cierto o no. Hay varias iniciativas en Ecuador que están funcionando ya, esta que se traduce a través de las redes sociales, pero entendemos que la academia, y en esto asumimos la Universidad de Cuenca estará participando también, está conformando un observatorio interuniversitario de medios ecuatorianos, y hay otras universidades que han puesto sus propias unidades para este tema, como la Universidad Técnica Particular de Loja, otras iniciativas particulares como Lupa Media, que está cumpliendo un papel muy interesante, otra entidad académica es de la Universidad de San Francisco de Quito. Coméntenos cómo está este tema en lo que respecta a nuestra universidad, la Universidad de Cuenca.
Bueno, yo poco le puedo comentar porque a mí no me han invitado a ninguna. Entonces, no sabría decirles, la primera vez que me estoy enterando de esto. En todo caso, me parece que es una buena iniciativa. Lo que yo sé, porque me han contactado colegas de la San Francisco, es que hay una iniciativa para hacer observación el día de la elección. Y desde un punto de vista ya, digamos, académico, pero que eso se rige de acuerdo con la normativa internacional de la observación electoral. Pero es en específico para ese día. El resto no sabría decirle. Uh-huh. Sin embargo, todos quienes de una u otra manera hacemos comunicación estamos obligados a seguir y con mayor rigurosidad esos lineamientos del periodismo de contrastar, de verificar, de poner dudas en todo lo que escuchamos, vemos o leemos actualmente, una verdadera maraña que tenemos que irla descifrando momento a momento. Sí, lamentablemente no hay, digamos, no hay cómo hacer el bypass a eso, es hacerlo más simple. El cuidado, si acaso tiene que tener la ciudadanía, es en no compartir y en no replicar información que no haya sido contrastada. Entonces, si me llega algo, sobre todo algo que llama la atención, algo que es escandaloso, es importantísimo contrastar esa información, ver que es cierta y entonces podemos compartir, porque el gran peligro de las noticias falsas, ¿no? Y de la posverdad es el hecho de que se viralizan muy rápido porque tienen todo el aspecto de ser reales y uno sin pensar puede compartir. Entonces también el llamado de mi lado, ¿no? De la cara de la ciudadanía, de los académicos también, hay que tener mucho cuidado con las opiniones que uno emite y sobre todo con las que uno comparte, ¿no? Uh-huh. Bien, en medio de esto, en todo caso, se van formando criterios en cuanto a cómo marcha la campaña electoral. Vemos que hay muy poca divulgación de encuestas. De las pocas que se han dado nos generan un panorama en el sentido de que seguiría esta polarización entre la candidatura oficial de Noboa, el correísmo del que se dice. No hemos visto en realidad encuestas serias en el sentido de que Luisa González habría tomado la posta, pero en todo caso esta polarización aparentemente persiste. En un tercer lugar se ha hablado de un ascenso un tanto lento pero consecuente del señor Topic, mientras los candidatos de Creo y Construye hacen intentos por romper esa polarización entre correísmo y ADN. ¿Cuál es su visión, su percepción sobre cómo marcha en términos de preferencia del electorado, de los potenciales votantes, sobre la más de una decena y media de candidatos? Bueno, creo que para esto podríamos tomar un ejemplo, ¿no? Lo que sucedió en las elecciones de 2021 con todas las salvedades de la época pandémica y demás. Tenemos muchos candidatos, pero en realidad solamente un puñado de esos candidatos son los que las personas conocen, son los que las personas a los que interesan, ¿no? O como que llaman la atención del público en general, sencillamente porque son los que uno reconoce que tienen algún tipo de imagen pública, ¿no? Luego tenemos otro puñado de candidatos que quién sabe de dónde vienen, quiénes son y si sí, les escuchamos, pero hacerse una imagen y posicionarse dentro de la mente del elector en el escaso periodo que tenemos además de campaña electoral, consumado con todas las otras preocupaciones, es bastante difícil. Y luego hay otro grupo, un tercer grupo, que viene de partidos que en elecciones anteriores tuvieron mayor o menor prominencia, pero que forman parte de ese grupo de candidatos a quienes normalmente los ecuatorianos no nos gusta votar, porque los ecuatorianos suelen castigar, sobre todo cuando el descontento es alto en las urnas, a todo aquel candidato como en un conjunto que ha tenido, digamos, o estado asociado con partidos políticos que han terminado relativamente mal parados, ¿no? En términos del ejercicio del cargo, ya sea a nivel de asambleísta o ya sea a nivel de local o en el gobierno nacional. Luego, dentro del grupo de los candidatos punteros, efectivamente estarían la Revolución Ciudadana, no necesariamente porque la candidata haya estado activa en este periodo entre elecciones, sino porque sigue siendo una de las fuerzas más estructuradas y más grandes del país, ¿no es cierto? Tiene presencia a nivel nacional y tiene un caudal de votación fijo que hace que esté allí. Y veremos
cómo logra luego mantener esa posición o sumar votos. Después está el candidato presidente, que también desde un inicio, y ya sabíamos, ¿no?, que este gobierno de transición y lo que hiciera el gobierno de transición cuando fuese electo tendría que tener la mira puesta en las elecciones de 2025, porque muy probablemente se buscaría la reelección, y tiene la ventaja de no estar todavía, si bien ha estado descendiendo en las encuestas, y eso es lo que vemos. Sin embargo, ese descenso no es tan, digamos, tan escabroso, ni tan acelerado, ni tan terrible como lo que tienen otros candidatos al final de 4 años de mandato, porque mal que mal han sido, son 18 meses que va a estar, ¿no? Entonces, tiene también un caudal de apoyo todavía que es importante y que no se puede desmerecer, guste a quien le guste, ¿no? Y después, claro, está sonando bastante Jan Topic, pero también sonó bastante en las anticipadas anteriores. Es un candidato que maneja bien el tema de comunicación y suele decir también cosas que a los votantes les llama la atención porque apela mucho al tema del sentimiento, ¿no? Pero dentro del grupo de candidatos que está por ahí codeándose o buscando la elección, no tiene mucha experiencia política, ¿no? Y yo creo que también de nuevo ahí vamos a ese modus operandi del electorado ecuatoriano de castigar de forma reiterada al político profesional y estar buscando siempre alguna alternativa nueva que a lo mejor pueda echar alguna luz milagrosa sobre el estado de la realidad del país, ¿no? Buscando alguna alternativa que nos permita mejorar. Y eso es un arma de doble filo, a veces puede funcionar y otras veces no. ¿Cómo ve usted la fortaleza de la Revolución Ciudadana? Le pregunto esto, más allá de muchos criterios que existen de que no debería seguirse polarizando el criterio político en Ecuador, tomando como uno de los polos referenciales la Revolución Ciudadana, pero indudablemente ha sido un partido enormemente influyente en las últimas dos décadas. Pero siguen dándose cosas, tiene candidatos que estarían, en todo caso, en un primer lote, digámoslo así. La señora González y al economista Borja, pero tiene un entorno bastante complejo y entre ellos está esa sanción que emitió el Departamento de Estado de los Estados Unidos contra Jorge Glass y contra Rafael Correa. El correísmo, como siempre, apelando a esa especie de teflón que ha tenido para enfrentar los grandes escándalos, al lawfare, a una complicidad, etcétera, etcétera. Pero hay otro agravante que estaría trabajando en su contra, es la presencia del ex contralor Carlos Pollitt en los Estados Unidos ya condenando, conociendo un poco sobre el sistema de justicia norteamericano. Tiene bastante lenidad con quienes son condenados o se encuentran en juicios allá, le apuestan a conseguir más información, dando a cambio ciertos beneficios para quien delata, y no es fantasioso pensar que el excontralor estará dando algún aporte por allá. Una situación bastante compleja desde ese punto de vista, que nos ha dejado con inquietud de si ayer en ese juicio contra la ministra Palencia no se reflejó de alguna manera este tema, pues no se tocó en el juicio político lo que era una de las principales acusaciones del legislador Berresueta, para tocar ese que no deja de ser un talón de Aquiles del gobierno de Noboa, el ataque a la Embajada de México. ¿Qué opinión tiene usted sobre ese tema? ¿Cómo estas situaciones pueden afectar a esa situación bastante conspicua que tiene y ha tenido la Revolución Ciudadana? Bueno, a ver, creo que ese discurso de yo soy pro, yo soy contrario a la Revolución Ciudadana, divisorio de la realidad, está desgastando a ambas partes, ¿no? También desgasta a la propia Revolución Ciudadana estar hablando todo el rato de la década ganada y de recuperar la patria y de defender lo que a todas luces debería ser indefendible, ¿no? Debería ser condenable. Y en esto ya hay voces críticas dentro de las mismas filas de la Revolución Ciudadana que abogan más bien por aplicar una disciplina de partido y separar digamos, y como que retomar la esencia política del movimiento, aislando todos aquellos malos cuadros relacionados con escándalos de corrupción, con actividades ilegales y todo lo demás, y una renovación.
también pienso que ese desgaste, porque ellos juegan al mismo juego, ¿no? Así como los otros hablan de no a Correa y no a la Revolución Ciudadana y con cuidado porque estos nos hicieron esto y aquello y demás, la Revolución Ciudadana hace lo mismo. Y creo que en algún momento el electorado, sobre todo el electorado joven que se va incorporando, le empieza a parecer eso ya más lejano. Y quisiera ver más un debate sobre los problemas que aquejan hoy en día, más allá de quién fue, quién originó, quién fue, quién no gestionó bien después de que se sabía, ¿no? Todo ese tema. Ahora, creo también que en las bases de la Revolución Ciudadana descansa más que el tema de lo que sucede en el exterior, con un líder que ya lleva demasiado tiempo lejos del país y que se comunica principalmente a través de X, ¿no? Me parece que ahí el liderazgo a nivel local y de las autoridades locales juega mucho a favor o en contra de el propio movimiento Revolución Ciudadana. Y ahí habría que ver más bien, por ejemplo, el desempeño de las autoridades locales, alcaldes, prefectos, respecto de cómo mantienen esas bases y cómo mantienen ese nivel de identificación, porque son, digamos, es un juego a distintos niveles. Una cosa es lo que dicen los medios, otra cosa es lo que está sucediendo allá lejos en los Estados Unidos con el Contralor Pollitt, que a lo mejor la mente del electorado, sobre todo los jóvenes, ni siquiera asocian quién es esta persona, un líder o un fundador del partido que ya está muy lejos, y lo que está pasando a nivel local, cómo estamos gestionando hoy en día la crisis, cómo lo han llevado a cabo las prefecturas, las alcaldías, dependiendo si estas están o no relacionadas con la Revolución Ciudadana. Ahí es en donde tendríamos que mirar para poder entender también por qué se mantiene la fuerza de la Revolución Ciudadana. Entonces, cuando vemos a nivel local, vemos que efectivamente sí hay autoridades a lo largo y ancho del país que son de la Revolución Ciudadana y que tienen una ventaja sobre otras, y es que han estado y saben y han aprendido de la gestión pública, entonces les suele resultar un poco más fácil también gestionar esa localidad. Luego, como digo, a nivel internacional, yo no sé qué tanto los ecuatorianos, sobre todo con el tema de los cortes y la luz, nos estamos enterando, prestamos realmente atención, y si prestamos atención nos acordamos de esas noticias. Eso a lo mejor es más tema para alguien experto en comunicación política, del verdadero impacto que puede tener algo cuando lo percibimos lejano y cuando ahorita estamos con esta otra inmediatez, que es el caso de los apagones y de todas las consecuencias que esos apagones están generando, ¿no? Muy aplicable lo que usted acaba de señalar también sobre el caso irresuelto de Verónica Abad, vicepresidenta de la República. Evidentemente ella no cuenta con respaldos visibles, pero es un tema aún no resuelto. Y que eventualmente pone en la balanza las conveniencias del gobierno, quizá las conveniencias del país, con respecto al Estado de Derecho, pero va a llegar y muy pronto el momento de confrontarlo. También es otra cosa, ¿no? Y cuando esto llega a la luz, porque yo qué sé, porque la una ministra le pone el juicio y la otra vicepresidenta le pone el otro, y después le inician la sanción y no sé qué, las personas, y eso también puede ser una movida contraproducente contra el gobierno. ¿Y para qué estamos gastando toda nuestra atención en esto? Realmente, ¿cuál es el impacto que puede tener una persona cuando venga a asumir un cargo durante un periodo mínimo de 3 meses? ¿Qué puede hacer? ¿Vale la pena todo ese recurso y esa atención? ¿Para qué están? Y es una cosa que todavía no logramos realmente explicar. ¿Para qué se está haciendo todo esto, no? Y después, realmente, ¿a quién le importa lo que ocurra con la vicepresidenta? Porque ¿quién asumiría la presidencia si es que ya no viene? Entonces, es un tema complicado, y es un tema que también a la vez como que nos desvía la atención de otras cosas, pero que luego parece que no es relevante, y lo que genera son estos cuestionamientos que yo sí creería que a la larga trabajan en contra del gobierno más que hacerle ganar adeptos, ¿no? Bien, en cuanto al ámbito local, de hecho tenemos nosotros también como azuayos, como cuencanos, que ejercer nuestro voto, pero también por dignidades locales se tendrá que renovar la cuota de asambleístas, ahora con un asambleísta más. ¿Cuáles son los temas que considera usted pueden ser relevantes en la situación actual, en la coyuntura actual? Uno de ellos le pongo en el tapete el del centralismo, evidenciado de muchísimas formas, que está generando situaciones de mucha inequidad
aquí en esta zona del país. No se puede definitivamente avanzar en Cuenca, en el Azuay, en el Austro, en áreas vitales para la actividad económica. Las decisiones se las sigue tomando en una forma casi totalitaria en escritorios en Quito. Pues el tema, digamos, hay dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que deberían la agenda de los asambleístas provinciales y el tema del centralismo? Para mí, digamos, sino la única vía que nos queda a los ecuatorianos para empezar a salir de la crisis de una forma medianamente eficiente, en vista de que el Estado central no tiene los recursos, no los va a tener, ni tiene los medios para hacer llegar todo el territorio, digamos, su política pública está en la descentralización, ¿no? Cuando el Estado no alcanza, tenemos que mirar necesariamente a los gobiernos locales, porque ellos están más cerca de nosotros, están más cerca de la ciudadanía y por tanto tienen mejor capacidad de reconocer nuestras necesidades y de responder a ellas, ¿no? Eso es una cuestión lógica y por eso existe la descentralización, por eso existe la desconcentración. Es evidente que eso no es solo este gobierno, sino todos los demás gobiernos desde el 2000, o sea, todos los gobiernos desde 2008 hasta ahora no han entendido. Y no han entendido, yo creo que es por la forma en la que funcionamos con el tema del financiamiento y cómo reciben el financiamiento los gobiernos autónomos descentralizados. No veo ni a corto ni a largo plazo un gobierno central que busque ceder ese control y ese poder porque les conviene, ¿no es cierto? Me parece terrible, pero esto es así. Ahora, la agenda de los asambleístas provinciales, si es que se toma eso en cuenta, es bastante limitada, más todavía porque la lógica por la cual ahora votamos, que no está mal tampoco, porque es una forma de ejercer disciplina de partidos y de generar o de garantizar cierta coherencia ideológica a la labor de los asambleístas, pero es un voto en plancha, ¿no es cierto? Es un voto por partido, es un voto por un programa. Y lo que hemos visto en las elecciones de forma consecutiva es que el programa de los asambleístas está muy relacionado con el programa de los presidenciables. Si tenemos la suerte de que presidente y asambleístas ganan, ¿no es cierto?, su puesto o su elección, entonces a lo mejor hay una acción coordinada que les permite sacar la política pública, pero normalmente eso no es así, ¿no? El presidente es de un color y los asambleístas son de otros. Y claro, se quedan un poco sin piso de qué hacer en la asamblea. Y entonces en la asamblea, en lugar de tener una lógica local, lo que tiene es una lógica de, vamos a ver a nivel nacional con quién podemos trabajar para poder sacar qué. Y esa es una caja negra que tenemos. ¿Para qué están realmente queriendo trabajar los asambleístas en elecciones? Y cuando se comunican con nosotros nos dicen que trabajan por la provincia. Pero después votan de forma diferente, después se alían con otras fuerzas y entonces ¿en dónde queda la agenda provincial? Luego, Azuay es 1 y somos 24 provincias. Es bien difícil que si es que las 24 provincias, ¿no? O digamos, quitemos a Manabí, quitemos a Guayas y quitemos a Pichincha, ¿no? Si es que el resto de provincias no boga, ¿no? O no trabaja junta por una agenda que exija descentralización y que exija transferencia de competencias y que exija entrega de recursos, es muy difícil que la labor de un solo grupo de asambleístas en una provincia pueda haber alguna luz positiva. Dicho esto, me parece que los asambleístas de la SUAY, al igual que la política local de la SUAY, sí son un ejemplo distinto respecto de cómo el resto del país hace política. Nosotros tenemos políticos que en general sí son más profesionales y más eficientes en su trabajo. No diré ni más buenos, ni más malos, ni más nada, porque tienen sus problemas y también tienen sus denuncias y también tienen sus puntos opacos, pero en general sí tienen un nivel, digamos, de ejercicio político más profesional. Lo han tenido, pero eso no significa que tengan mayor capacidad de gestión, sobre todo si es que dependen de todos estos otros actores políticos para poder sacar adelante su agenda. Sobre el tema de la centralización o del regionalismo, ponemos nuevamente esta fotografía, este facsímil de La Escoba, un histórico periódico cuencano con un humor muy agudo, pero también con un gran olfato político, que escribía
el 16 de octubre de 1949, en su editorial titulado Nuestro regionalismo, estas frases. Dice: necesitamos desatarnos las manos, completar la independencia política, suscribiendo, si es posible, el próximo 3 de noviembre, nuestra acta de independencia económica. Basta ya del tutelaje centralista, basta de incapacidades materiales, cuando en nuestra voluntad está la realización de nuestro destino. Palabras tan actuales, escritas en 1949. El centralismo absorbente que afecta históricamente a esta región del país. Pero antes de terminar, Angélica, quisiera también su punto de vista sobre lo que significará esta cumbre iberoamericana de presidentes. Hay temas muy importantes que serán tratados allí sobre el desarrollo regional, pero sin duda entrará también la política latinoamericana y ecuatoriana. En cuanto a la política latinoamericana, hubo una declaración de la canciller Gabriela Sommerfeld, quien afirma que hay un consenso para pedir la publicación de las actas electorales de Venezuela entre los 22 países de la cumbre iberoamericana. Y se anuncia la presencia de personajes importantes: el rey Felipe VI, el polémico Javier Milei en Cuenca. La relevancia de esta cumbre. Bueno, las cumbres iberoamericanas son relevantes, al igual que todas las cumbres, ¿no?, de los presidentes, porque son un ejercicio diplomático y que también nos puede ir a nosotros como Ecuador, nos obliga a dar la vuelta a nuestros diplomáticos profesionales. Lamentablemente, el cuerpo diplomático del país, no con este gobierno ni con el anterior, sino desde hace mucho tiempo, que antes era muy profesional y era muy reconocido a nivel latinoamericano, ha venido desmantelándose y ha preferido convertirse como en cuota política, ¿no? Esa cuota política puede ser más o menos eficiente, pero el ejercicio diplomático profesional ha quedado un poco más relegado. Ahora, normalmente mucho del trabajo, de los acuerdos o de las discusiones que se evidencian en esta cumbre, que son, me parece que son 2 o 3 días, tienen que venir conversados ya, es decir, no es que ese día llegan, se sientan y conversan. Si es que se llega a algún acuerdo, si es que hay alguna declaración, es porque todo esto ya lleva meses de conversaciones justamente entre los cuerpos diplomáticos, ¿no?, que resultan ahí de intermediarios. Creo que la región, ¿no?, con España y Portugal de por medio, necesita sí hacer ciertos consensos, sobre todo en el tema de la delincuencia organizada y en el tema del tráfico de sustancias ilícitas, ¿no? Vemos qué tan conectados estamos con la península ibérica, cuando vemos lo que pasó el día de ayer con los líderes de los tiguerones y demás. Vemos que tenemos necesariamente que tener un punto de acuerdo y un trabajo en común en ese sentido. Otro punto de acuerdo que, a la luz de lo que estamos viviendo, no solamente aquí en Ecuador, sino de lo que está viviendo Colombia, de lo que está viviendo Brasil, que a lo mejor no hablamos porque tienen estas otras fuentes de energía que están, pero también tienen problemas de energía y también tienen sequía, es el tema de cómo hacemos para mejorar, diversificar nuestra matriz energética y desde qué punto, que si la inversión privada, que si la inversión pública, que si la inversión mixta, lo que fuere, pero eso se tiene que conversar y los países tienen ahí ciertas fortalezas y se pueden apoyar. Yo creería que eso también deberían hablar, pero normalmente la foto que vemos de las cumbres iberoamericanas es una foto que muestra respaldo entre jefes de Estado. Se puede pedir las actas a los señores de Venezuela, pero ya sabemos qué es lo que van a decir, ¿no? Entonces, un poco, sí, son gestiones diplomáticas, son declaraciones conjuntas, pero su peso real va a depender de ese trabajo previo y los acuerdos previos que se hayan realizado para luego poder refrendar esto al interior de cada país y hacer que eso que es política en relaciones internacionales se convierta o se transforme en política pública a nivel nacional. Bien. Le agradecemos por su presencia. Gracias a ustedes. Declaraciones de la doctora Angélica Abad. Ella es politóloga, académica de la Universidad de Cuenca. Son las 9:13 minutos.